medios electrónicos el poder llegar a una audiencia, pues vamos a decir, aún mayor, y considerando obviamente las condiciones que existen ahora donde nos impiden hacer reuniones presenciales, pues utilizar estas plataformas y las redes sociales para seguir difundiendo ideas relacionadas con la ciencia, la tecnología e innovación, y particularmente en esta línea de trabajo que tiene que ver con la divulgación de la ciencia y la tecnología. Entonces, se ha generado a través justamente del equipo aquí del CINOVA, que coordina ahí la maestra Renata Hernández, pues una iniciativa para darle voz a las divulgadoras mexicanas, particularmente poniendo énfasis en la mujer, porque también es una de las líneas o enfoques que le estamos dando a la política pública de impulso, ciencia, tecnología e innovación, es poner una énfasis especial en la equidad de género y en visibilizar, por supuesto, el trabajo y la importante contribución que desarrollan mujeres en este campo, y qué mejor es que sea, y qué mejor que sean voz de ellas, de las propias mujeres que han hecho, que están haciendo ciencia y que además tienen muy buena, vamos a decir, habilidad para comunicarla, como en este caso nuestra invitada del día de hoy, pues pueda ser justamente pues una referencia para todos los que estamos en este sector, particularmente aquí en el Estado de Hidalgo, aquellos que tienen el interés de dedicarse a la ciencia o quienes se dedican a la divulgación, pues tomar justamente y aprender de la experiencia y del conocimiento de quienes han tenido una labor muy destacada en este campo. El día de hoy justamente arrancamos este formato con una invitada de lujo, que es la doctora Julia Tagüeña, amiga de, por supuesto, de aquí del Estado de Hidalgo, del CINOVA y de los esfuerzos que viene desarrollando el gobierno de Hidalgo en materia de ciencia y tecnología, a quien le apreciamos mucho nos haya aceptado la invitación, que se sume a este esfuerzo. Sabemos que es muy requerida, muy demandada, porque es muy popular y taquillera en estos ámbitos de la divulgación de la ciencia y la tecnología, y también, por supuesto, que su actividad académica, pues, también a veces le impide el poder participar en estos espacios, pero afortunadamente hoy coincidimos en que pudiera estar con nosotros, y le agradecemos mucho, Julia, como siempre, tu presencia, tu visita, en este caso virtual, a Hidalgo, esperando que cuando pase esto, se normalice, pues podamos tenerte de nueva cuenta acá físicamente, pero mientras tanto, pues no perdemos la oportunidad de tener este vínculo y de poder sobre todo escuchar tus comentarios. Antes de cederle ya la palabra a Julia para su presentación, yo me voy a permitir leer su biografía. Julia, por supuesto, es muy conocida, pero vamos a leer su biografía para aquellos que no conozcan toda su trayectoria y tengan pues un mayor contexto y referencia de lo que nos va a decir, cómo a lo largo de toda su trayectoria en diversas facetas en el lado de la ciencia, pues nos puede dar una visión, creo que muy integral y completa de lo que sucede en este tema en particular. Julia Tagüeña estudió física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y obtuvo su doctorado en física del estado sólido en la Universidad de Oxford, en la Gran Bretaña. Es investigadora titular C del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del Centro de Investigación en Energía y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ambas dependencias del UNAM. Fue directora adjunta de Desarrollo Científico en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fue coordinadora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, ya me perdí la línea. Bueno, fue directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y fue coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, en este caso un cargo ad honorem. Obtuvo la presea Tlacaelel el 2001 en la categoría de Desarrollo Científico, otorgada por la Fundación Tlacelel, es el nombre correcto, del Estado de Morelos. Es Premio de Comunicación de la Ciencia de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe, 2017. Es el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar, 2020. Y actualmente es la coordinadora de comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad. Como verán ustedes, pues es una larga trayectoria de Julia en la parte de investigación, por supuesto, también la parte de gestión y dirección de la ciencia, y también de una manera muy importante una actividad que ha tenido en el tema de la divulgación, por lo cual pues creo que la charla del día de hoy será de extraordinario interés para todos, y pues les pedimos a todos que por favor los comentarios o preguntas que tengan nos los hagan en el área establecida para eso dentro de esta plataforma, para que si al final de la sesión pues podamos hacerles llegar a Julia y tener la oportunidad de comentarla con ella o hacérselas llegar de manera posterior. Julia, muchas gracias de nueva cuenta, te agradecemos el que estés con nosotros, bienvenida a Hidalgo por este formato, y pues te cedemos ya ahora sí los micrófonos y el control de la presentación para que nos compartas
lo que tienes preparado para el día de hoy para la comunidad aquí de divulgación de ciencia y tecnología en el estado de Hidalgo. Muchas gracias y adelante. Yo soy la agradecida, Alonso. Efectivamente, soy una buena amiga. Pienso que de Hidalgo, de ti, de Citnova, y me parece esto una iniciativa excelente y, bueno, muy honrada de que empiecen conmigo. Y bueno, pues déjenme que vaya directo a la plática para que tengamos tiempo para charlar posteriormente. Déjenme, por favor, entonces voy a compartir la pantalla y listo. Y bueno, le puse a mi plática, disfrutemos la ciencia, ¿no? Porque la idea de estas reuniones es, bueno, disfrutemos juntos de la ciencia y gran parte de la divulgación científica, aunque tiene otras posibilidades, tiene que ver con disfrutar la ciencia. Y quiero empezar con un chiste, porque las pláticas de divulgación tienen que empezar con un chiste. Y entonces aquí tienen, un hombre llega al infierno y le preguntan, ¿qué es lo que prefieres? ¿Prefieres el fuego eterno o prefieres una sesión de Zoom de las que no terminan jamás? Y bueno, el hombre lo medita, ¿qué será mejor? ¿Qué será peor? Porque la verdad es que estamos totalmente unidos a este tipo de transmisión en línea que tiene enormes ventajas y la verdad es que es un honor para mí estar con ustedes, aunque sea a través de los electrones, aunque espero que pronto sea en vivo, porque como comentaba con Renata hace un momento, va a ser muy difícil que nos vayamos a comer juntos cuando acabe esta reunión. Entonces, eso queda pendiente para la próxima vez. Esto lo digo muy rápidamente. En estas charlas se le ha llamado divulgación de la ciencia, pero hay toda una serie de diferentes términos que en realidad no importa discutir. Difusión usualmente se usa para congresos, popularización, cultura científica, comunicación de la ciencia, comunicación pública de la ciencia, apropiación de la ciencia, pero finalmente no importa el nombre, yo creo que no debemos de desperdiciar el tiempo discutiendo eso, sino que siempre la divulgación de la ciencia es una herramienta de cambio ambiental y social y además nos permite disfrutar la ciencia. Quiero dar unas revistas, unos datos un poco personales de cómo llegué yo a la divulgación de la ciencia. La primera revista que hubo en México de divulgación de la ciencia se llamaba Física y la editaba Luis Estrada. Luis Estrada es el promotor de la divulgación de la ciencia en nuestro país y era mi maestro en la materia de electricidad. Y él fue el primero que como que me involucró en estos temas. Yo con una compañera hice un artículo para la revista Física. Esa revista Física luego se volvió la revista Naturaleza. Como ustedes saben, también la revista Ciencia y Desarrollo del CONACYT tiene una gran tradición en la publicación de divulgación de la ciencia, o tuvo una gran tradición. Ahora, realmente yo me meto en el tema de divulgación de la ciencia cuando me invita Jorge Flores a ser responsable de la sala de energía en el proyecto del Museo Universum de la universidad. En ese momento era el rector José Sarucán y decide hacer un museo de ciencias y se lo encarga a Jorge Flores. Realmente se fue para mí un punto, como dicen, un punto, digamos, de quiebre, porque a partir de ahí, pues sí me entusiasmé muchísimo con estos temas. Yo desde luego tuve que aprender muchísimo del tema de los museos, yo sabía muy poco, había estado de visita, pero no es lo mismo que hacer una sala. Y además tuve la enorme oportunidad de trabajar con un grupo multidisciplinario, muy talentoso, porque lo que tiene la comunicación de la ciencia es que son grupos muy diversos. Cuando haces investigación en física como yo, pues como que todo tu grupo es muy parecido, los congresos son todos como parecidos. En cambio, la divulgación de la ciencia es verdaderamente heterogénea y encuentras expertos en muy diversas áreas y eso lo hace súper divertido. Después terminé siendo la directora general de divulgación de la ciencia, que tiene una revista fantástica que se llama Como Ves, también tenía Universum y el Museo de la Luz, bueno, lo sigue teniendo. Y luego además en la dirección pues estaban diplomados de divulgación de la ciencia que siguen existiendo. Y también participé en el posgrado de Filosofía de la Ciencia, sigo siendo tutora de ese posgrado que tiene la especialidad en comunicación de la ciencia porque así como cuando empieza la divulgación de la ciencia con Luis Estrada, todo esto es muy nuevo y no existen, digamos, cursos ni posgrados profesionalizantes, eso ha cambiado completamente y muchas universidades tienen, muchos consejos estatales organizan cursos, preparan a la gente, ha habido un cambio sustantivo en la divulgación de la ciencia que, pues que es muy positivo, ¿no?
También me gustaría mencionar a la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, porque el aspecto gremial también es importante. El hecho de que los divulgadores nos organicemos en gremios con metas comunes también habla del desarrollo de una actividad muy importante. Bueno, esta foto me gusta ponerla. En realidad, yo no soy bióloga, pero tengo el mérito de haber permitido que me pusieran una boa encima, que era parte del herpetario de Universum. Y un poco lo que quiero transmitir aquí no es que te tengas que poner una boa de pañoleta, pero sí que te da una oportunidad enorme la divulgación de hacer cosas que no habías imaginado. Y pues la verdad es que Universum fue una enorme oportunidad para mí. Además, los quiero impresionar con hacer eso porque fue bastante, yo no pensé que me fuera a animar cuando apareció el que dirigía el herpetario, decirme, mira, te quiero poner esta boa encima. En realidad, la divulgación de la ciencia arranca en serio con la investigación espacial, con la llegada del ser humano a la Luna el 16 de julio de 1969. Empieza a haber un enorme interés por la ciencia. De Doctora, hecho, ¿sí? disculpe que la interrumpa. ¿Qué cree que no estamos viendo cómo van avanzando sus diapositivas? No me digas. Entonces, no sé, yo sí las veo avanzar. ¿La podrías mover tú, Renata, entonces? Claro, con todo gusto, Bueno, doctora. entonces yo dejo de compartir y le voy a pedir a Renata que ella la ponga a la presentación. Y te agradezco, Renata, que me digas, porque yo iba encantada pasando la ¿Por qué no la presentación. encuentra? ¿Listo? Bueno. Como sé que estas cosas pasan, tuve la precaución de mandarle la presentación antes a Renata. Entonces me gustaría que empezaras con la foto de la boa. Eso, por favor. No le había yo mostrado la foto de la boa, caray. Ahora sí ya los estoy impresionando. ¿Listo? Ahora sí se ve. Ahí está. Bueno, entonces estaba yo comentando cómo Universum fue absolutamente divertido y permitió hacer cosas que no hubiera podido hacer de otra manera. Y luego pasé inmediatamente, si muestras la siguiente, por favor. El tema de la investigación espacial. La investigación espacial fue realmente la detonadora de la divulgación de la ciencia en el mundo. Es cuando el ser humano llega a la Luna que empieza a haber un enorme interés por la ciencia en todos lados. Inclusive es el momento, por ejemplo, en que muchos, yo misma, nos entusiasmamos con estudiar física. Tal vez yo hubiera estudiado física de cualquier manera, pero la investigación espacial detonó todo esto porque además con la investigación espacial se promovió también digamos, la parte política. Los países empezaron a presumir de lo que estaban haciendo y eso hizo que la comunicación de la ciencia estuviera verdaderamente en todas las periódicos y en todas las revistas y en todos lados. La que sigue, por favor. Entonces, déjenme que ponga esa frase de Carl Sagan, que es muy conocida de todos ustedes, estoy segura, que Carl Sagan es un divulgador famosísimo, también un astrónomo, que dice que la ciencia es una herramienta absolutamente esencial para toda la sociedad que tenga la esperanza de sobrevivir el siglo XXI con sus valores fundamentales intactos. Y por supuesto que nosotros queremos sobrevivir el siglo XXI. Y no solo la ciencia abordada por sus practicantes, sino la ciencia entendida y abrazada por toda la comunidad humana. O sea, lo que nos está diciendo Carl Sagan es que es un asunto de todos. La que sigue, por favor. De hecho, hace como unos 40 años, en esto que les cuento de la exploración espacial, se mandó al espacio 2 sondas, la Voyager 1 y 2, y llevan una cápsula de tiempo que se llama Los Sonidos de la Tierra. Y es un disco que a lo mejor algún día alguien escuchará o verá, con imágenes y sonidos. Hay saludos en 56 idiomas, la música popular de cada país escogió la música que quería mandar, datos atómicos del hidrógeno, ondas cerebrales y mucha información matemática y científica que incluye una imagen del libro de Isaac Newton de Principia Matemática, porque suponemos que si hay vida en otro planeta, pues hay matemáticas.
¿no? Las matemáticas son el lenguaje del universo y que un libro de principio matemática de física lo va a poder entender cualquier ser pensante en cualquier lugar del universo. Este disco muestra cómo la cultura, las matemáticas y la ciencia son transversales a todos los idiomas y a todas las culturas. La que sigue, por favor. De hecho, si no lo han hecho, yo les recomiendo mucho que escuchen la descripción que hace Carl Sagan de ese pequeño punto azul pálido, porque lo que pidió Sagan convenció a la NASA que uno de los Voyager se volteara y sacara cuando se estaba yendo una fotografía, bueno, no sé, simplemente la cámara se volteó, obviamente no el lanzamiento, sacara una fotografía de la Tierra desde una distancia de 6,000 millones de kilómetros, y ahí está ese punto azul, somos nosotros. Y entonces Carl Sagan dice, ahí está todo lo que somos, todo lo que queremos, todo lo que hemos hecho, todo lo que han hecho nuestros antepasados, toda nuestra familia, todo está en ese pequeño punto azul, y por lo tanto lo tenemos que cuidar porque es la única casa que tenemos. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor, Renata. Muy bien. Entonces, un punto es la importancia de la ciencia, cómo la ciencia nos une. Pero el otro punto que quiero mencionar, que creo que es fundamental para esta serie que ustedes han imaginado de divulgadoras de la ciencia, es el derecho a la ciencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el artículo 27 dice, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Fíjense la palabra gozar. Este derecho se extiende al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas de 1966, y ahí de nuevo dice, los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico de sus aplicaciones. Entonces, el derecho a la ciencia implica un gozo, implica que realmente lo disfrutemos. Y este derecho a la ciencia, como ustedes saben, es ahora parte del artículo 3 de nuestra Constitución. Y la única manera de conseguir que la sociedad tenga acceso a la ciencia es a través de la divulgación de la ciencia. La que sigue, por favor. Y sigue habiendo el encanto de la astronomía, porque ahora el encanto es Marte. Lo mismo que despertó la Luna en su momento, ahora lo despierta Marte, y todos vimos cómo llegó, que además es un nombre fantástico, perseverancia, ¿no? Porque la verdad es que la humanidad, a pesar de 1000 problemas, sí persevera, y persevera en los temas de ciencia. La que sigue, por favor. Y bueno, la ciencia como parte de la cultura, tenemos muchos ejemplos, como Leonardo da Vinci es un ejemplo muy claro de cómo la ciencia es parte de la cultura. Cuando ves los diseños, por ejemplo, de da Vinci, de las máquinas voladoras, pero son dibujos maravillosos. Entonces la ciencia es parte de la cultura, y esa es una de los gozos que nos da la ciencia. La que sigue, por favor. Pero también está relacionado con cosas que le encantan a la humanidad, como la ciencia de los deportes, porque, bueno, ustedes seguramente los que escuchan son todos muy jóvenes, y igual no saben tanto quién es Roberto Carlos, pero Roberto Carlos era un jugadista brasileño que disparaba unas pelotas que en México llamamos con chanfle, que iban en una dirección y de pronto cambiaban de dirección y ¡pum!, metía un gol. Y eso lo explica la física, te hace entender perfectamente la ciencia, la física de las rotaciones. Claro, no creo que Roberto Carlos aprendió a hacer eso tomando un curso de física, pero sí se podría entrenar con ciencia a los deportistas para que puedan aprovechar ciertos efectos fantásticos. La que sigue, por favor. Y bueno, la ciencia para la seguridad. En realidad, además de que gocemos la ciencia nos protege. Ahí tenemos la imagen bastante espeluznante de un tsunami. Y hay una historia verídica que posiblemente algunos de ustedes conocen, que en este terrible tsunami que se dio en Asia hace unos años,
estaba lleno de turistas la playa, y cuando empezó a retirarse el mar, mucha gente no sabía lo que era un tsunami, y entonces empezaron a caminar pues hasta contentos de que había conchitas y que se podía caminar más en la playa. Y había una niña que había estudiado en su escuela lo que era un tsunami. Entonces le dijo a todos los demás, a los que estaban con ella, a su familia, tenemos que irnos a un lugar alto porque el mar va a regresar en forma de una ola gigantesca. Y eso es lo que pasa, se va el mar y luego vuelve esta ola gigantesca y tienes un pequeño lapso para ponerte a salvo. Y eso es justamente lo que esta niña que lo había estudiado en la clase hizo por el grupo de personas que estaban con ella. Entonces, la ciencia nos ayuda en la seguridad, nos ayuda a no ponernos debajo de un árbol en una tormenta eléctrica, nos ayuda a tomar decisiones basadas en hechos que finalmente nos protegen. La que sigue, por favor. Y bueno, la ciencia para la salud, porque si algo ha mostrado el coronavirus es la enorme importancia de la ciencia en la salud. Ahí tienen una foto fantástica de María Curie, porque María Curie le dedicó un gran esfuerzo en la guerra a usar rayos X, que fueron cruciales en la atención a los soldados, y llevaba su máquina de rayos X en este camioncito, porque quería que su conocimiento sirviera para la salud. Y bueno, por supuesto están las vacunas. Bueno, y una cosa que en México se ha hecho muy bien son los stents, que son algo que hay tecnología nacional para hacerlo. Entonces, la ciencia en la salud ha sido crucial. La que sigue, por favor. Y es particularmente importante en el tema de coronavirus. Por ejemplo, en la página de la DGDC, pues tienen un montón de cosas que pueden revisar. La que sigue. Y también se creó un portal en el Foro Consultivo de Ciencia y el Coronavirus, donde hay una serie de artículos. La que sigue, por favor. Consejos, comunicados, cómo te puedes informar con ciencia, mitos y rumores. Eso es muy, muy importante porque la buena comunicación de la ciencia te protege contra las noticias falsas, contra hacer locuras como tomarte un trago de cloro porque crees que eso te va a ayudar. El poder distinguir cuando algo que se te recomienda es correcto o no. Una sección de pequeños, porque es muy importante poder explicarle a los niños qué está pasando, y desde luego acceso abierto a la información. Hay un montón de lugares que se pueden visitar ahora gracias a diferentes organizaciones que han abierto su información, las estadísticas y conversaciones. La que sigue. Pero estoy poniendo esto como un ejemplo. En realidad hay muchísimas páginas donde pueden ustedes acceder a la ciencia que tiene que ver con COVID, y los recomiendo muchísimo. Nada más tengan cuidado que sean páginas confiables. En esta que les cuento de la ciencia del coronavirus pusimos un montón de memes, porque la verdad es que sí hace falta reírnos un poco. Si no nos reímos un poco, pues se vuelve todo mucho más difícil. Hay muchas bromas, por ejemplo, con las mascotas, ¿no? Las mascotas, los perros han estado muy agradecidos a que nos quedemos en la casa. En cambio, dicen que los gatos no, que los gatos ya están hartos de que estén los amos en las casas. En fin, hay un montón de chistes alrededor que me parecen divertidos y que hay que reírse también. Y luego está toda la parte de la música. Ha habido toda una serie de expresiones musicales de gente que canta desde su casa y unen sus voces, de orquestas completas que tocan juntas. La que sigue, pero juntas pero separadas. Y bueno, hay un montón de posibles páginas que se pueden visitar. La que sigue. Y muchos museos que han abierto sus puertas, que ahora puedes hacer visitas virtuales. Muchos de ellos son museos de ciencia o simplemente museos culturales. La que sigue. Y bueno, conversaciones en vivo con científicos, porque ahora ha habido todo un movimiento para escuchar a los científicos, y ahí es muy importante que los científicos tengan un lenguaje que le permita a la sociedad aprovechar sus conocimientos, que se dirijan a la sociedad en un lenguaje compartido. En realidad es todo un reto no perder la formalidad y no perder los hechos, pero sí hacerlo de una manera que sea atractiva y accesible para que la sociedad se sienta involucrada. Es ahí donde la palabra comunicación es importante, porque no es nada más el científico que le habla a la sociedad, sino debe de escuchar a la sociedad. Tiene que ser un ejercicio participativo.
La que sigue, por favor. Y bueno, conversaciones en vivo, hay un montón de conversaciones que dan mucho apoyo para entender lo que está pasando. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí le doy los créditos a toda la gente que trabajó en esta página. Si se fijan, está muy bien ilustrada porque la comunicación de la ciencia sí requiere una parte visual atractiva. No es nada más escuchar, aunque escuchar es muy importante, es también ver. De alguna manera te pide que te involucres de una manera más integral. La que sigue, por favor. Y bueno, quisiera decir unas palabras sobre SOMEDICIT. SOMEDICIT es la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Tiene un capítulo para jóvenes y tiene una página que está llena de documentos, ofrecen cursos, ofrecen pláticas. Lo digo porque seguramente entre los que escuchan hay gente que puede estar interesada en involucrarse en actividades de divulgación de la ciencia y SOMEDICIT puede ser el camino. Pronto va a haber un congreso que va a tener que ser seguramente virtual y esa es una forma de involucrarse con la sociedad, pero además están ahora a punto de evaluar quién ganó el premio de Jorge Flores, que es al producto más relevante, de mayor impacto sobre COVID-19 escrito en 2020. Entonces hay que estar atentos a ver quién gana este premio y ya no los invito a que participen porque ya se cerró la premiación, digo, el periodo para competir. Pero bueno, hay que estar atentos a ver quién lo gana. Han competido muchísimos periodistas, divulgadores, estudiantes, con artículos, con videos, con presentaciones que hacen que COVID y coronavirus se vuelvan un tema que comprendemos mejor. Y lo que comprendemos mejor nos permite tener menos miedo y nos permite tomar decisiones basadas en hechos. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, lo que quedé con en esta invitación, con mis anfitriones, de nuevo agradecerles muchísimo que me hayan invitado. Quedé en que iba a haber un espacio para que ustedes me pudieran preguntar y que yo les iba a dar simplemente ciertas bases de la discusión, un poquito de mi experiencia personal y por qué creo que la divulgación de la ciencia nos permite disfrutar muchísimo la ciencia. Mil gracias, Renata, ya puedes quitar la presentación. Muchísimas gracias. Y discúlpenme por el problema del inicio. Muchas gracias, doctora. Esperamos ya solo las preguntas para empezárselas a leer y usted nos apoye respondiéndolas. Con muchísimo gusto. Doctora, en redes sociales nos pregunta el doctor Marroquín, ¿en qué porcentaje las mujeres tienen participación en la ciencia en México? Bueno, hay diferentes datos que puedes utilizar. Si te basas en el sistema nacional, es como el 35% de los investigadores somos mujeres del SNI, pero por supuesto el sistema de ciencia y tecnología es más amplio que el SNI, pero yo diría que estamos entre el 35%. Hay también encuestas regionales de de los números del mundo y bueno, prácticamente ningún país pasa del 40%. Ese es lo máximo. O sea, definitivamente las mujeres en ciencia no somos paritarias en ninguna parte del mundo. Ahora, sí me gustaría añadir que en divulgación de la ciencia hay bastantes mujeres. Y yo creo que hay bastantes mujeres por diferentes motivos. Bueno, primero porque las mujeres somos buenas divulgadoras. Yo creo que eso no hay absolutamente ninguna duda. Pero también porque siento que es un espacio que había sido menos poderoso y generalmente los hombres buscan puestos
más poderosos. Sí, no sé si me explica a lo que me refiero. Como ustedes saben, en las universidades, la comunicación de la ciencia, la divulgación de la ciencia, ha tenido que luchar por recibir un reconocimiento importante, ¿no? Y es en ese sentido que puede ser un espacio donde las mujeres pueden tener una oportunidad. Algo así pasó en medicina. En medicina es una de las disciplinas, porque esta estadística que te comento es grupal. Si tú te vas por disciplina, en medicina de hecho hay más mujeres que hombres. Y no es solo México, es el mundo. Es más, en esto de coronavirus, las mujeres, que además son la mayoría de las enfermeras, han estado en la lucha de primera línea contra COVID-19, simplemente por los números de mujeres que hay en enfermería y en medicina. Y la explicación que se da a por qué en medicina hay tantas mujeres es que cuando en la Segunda Guerra Mundial, que todos los hombres fueron al frente, hacía falta mujeres en los hospitales y empezó a fomentarse el que las mujeres tomaran el control de los hospitales. Y hay una cosa que ustedes tal vez ya hayan notado, pero el espacio que le dejas a una mujer ya perdiste porque no se va a ir de ahí. Entonces, desde ese momento empieza a haber muchas más mujeres en los hospitales y preservan esta posibilidad. Entonces, es disciplinar también las diferencias en humanidades y salud. Hay hasta un poquito más mujeres que hombres, pero en física, que es mi área, es como el 20% el número de mujeres físicas investigadoras. Entonces depende disciplinarmente. Y también esto es un fenómeno mundial. El que haya pocas mujeres en física y en computación y en ingeniería no es solamente en México, es un hecho que pasa en todas partes. Y es por eso que es muy importante apoyar estos programas de STEM para fomentar vocaciones en niños y niñas pequeñas. Perfecto, doctora, muchas gracias. Karina Gutiérrez igual nos pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto como mujer en el campo de la divulgación de la ciencia que usted ha enfrentado, doctora Julia? Bueno, yo siento que un reto muy importante para mí, ya lo mencioné un poco en mi plática, fue asumir la responsabilidad de hacer una sala de energía para el Museo Universum. Y digo que fue un gran reto, por un lado, porque tuve que aprender muchísimo sobre museos, sobre divulgación, y además porque participé en un grupo, me ayudó mucho a trabajar en equipo, porque esto era un grupo muy complejo donde había expertos en video, expertos en escritos, expertos en diseño, museógrafos, y entonces era como una matriz, si me explico, cada sala interaccionaba con cada uno de estos expertos, de estos que se llamaban gabinetes de expertos. Entonces sí fue como un gran reto hacer todo eso. Ahora tú me dirías, como mujer, pues no estoy tan segura porque en realidad era un reto que también fue difícil para los hombres, o sea, eso definitivamente es un reto común. Creo que el principal problema es combinar todo ese trabajo con el cuidado de una familia. Eso sí es un reto completamente femenino, porque ahí sí no lo tenemos resuelto, ¿no? Siempre una mujer, las mujeres siempre hacemos jornadas mucho más completas que las de los hombres, porque nos ocupamos de muchas más cosas además del trabajo. Y ya reto como mujer, yo pienso que más bien a nivel de puestos de dirección, porque cuando empiezas a tener puestos de dirección, pues no siempre se acepta que una mujer te dé órdenes, ¿no? Entonces ahí tienes que aprender a llevarte con todos los grupos, a convencer, ¿no? Y una gran satisfacción que tuve cuando terminó mi trabajo en la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico es que alguien me dijo, yo nunca había tenido una jefa mujer. No me gustó nada la idea de tener una jefa mujer, pero he cambiado de opinión y he llegado a la conclusión que sí es bueno tener una jefa mujer. Entonces creo que el reto en la dirección es posiblemente el más complicado como mujer. Muchas gracias, doctora. Igual nos pregunta que se encuentran interesados en el posgrado en comunicación de la ciencia. ¿Se refiere al posgrado en filosofía de la ciencia en la UNAM? Sí, a eso me refiero.
tenía que ser un posgrado que aceptara a todas las carreras, porque si tú eres físico y quieres ser comunicador de la ciencia, pues solamente puedes entrar, digamos, el posgrado en física solamente acepta físicos, pero lo que quieres es llegar a la comunicación desde muchas carreras. Entonces, en filosofía de la ciencia está abierto a todas las carreras y efectivamente una de las líneas terminales es comunicación de la ciencia. También tienen otras opciones y sí es una posibilidad de hacer un posgrado muy interesante. No es la única universidad que lo tiene, y TESO hace mucho tiempo que tiene un posgrado en divulgación de la ciencia, y hay otras universidades que han abierto posgrados en comunicación de la ciencia. Y además hay muchas opciones internacionales. Muchas universidades han empezado a abrir posgrados en comunicación de la ciencia, cosa que antes no existía. O sea, cuando arranca la divulgación de la ciencia en este país, como les comenté, con la labor pionera de Luis Estrada, pues no había forma de tomar un curso o profesionalizarte en un posgrado, y más bien la gente se formaba en la experiencia, ¿no? En el trabajo cotidiano. Eso ha cambiado, sigue siendo la experiencia muy importante, pero ya puedes conseguir posgrados, cursos, cosas muy bien estructuradas que te permiten acortar los tiempos y te permiten entender qué es digamos, cuáles son los modelos más interesantes, te puede dar consejos que no tienes que aprender por la experiencia, sino porque están bien documentados con investigación, ¿no? Entonces sí, ha cambiado el panorama para todos ustedes que quieran ser comunicadores de la ciencia. Pueden encontrar muchas posibilidades y una de ellas es el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM. Muchas gracias. Elsa Ángeles nos dice que es un honor y placer escucharla y verla, aunque sea de manera virtual. Ella es directora de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado. Tiene dos preguntas. La primera, periodistas estamos metidos en la divulgación, pero carecemos de la formación científica para comprender de mejor manera muchas disciplinas. ¿Cómo sortear este obstáculo? ¿Qué consejo darías? Y la segunda pregunta, me parece que las universidades no están dando, no todas, la importancia a la divulgación. No destinan recursos, los confunden con comunicación social, no destinan recursos para la capacitación, ni motivan a sus cuerpos de investigación para involucrarse. ¿Qué mensaje darías a las instituciones de educación superior? Bueno, un placer escucharte. A mí también me encantaría que nos pudiéramos reunir en persona. Ya lo haremos. Tus dos comentarios son absolutamente pertinentes. Déjame empezar por el segundo. Efectivamente, en la divulgación de la ciencia todavía no se le da el reconocimiento que merece y requiere, aunque ha habido grandes avances, ¿no? Y sí, esa es una lucha que hay que seguir dando. Y sí quiero decir que los consejos estatales de ciencia y tecnología han hecho una gran labor apoyando la divulgación de la ciencia. Y bueno, no lo digo por Citnova y por todos los demás, la red NACECIT ha tenido programas muy importantes de apoyo a la divulgación de la ciencia, pero hace falta que las universidades hagan un reconocimiento mayor. Tienes toda la razón. Respecto al periodismo científico, yo te daría el siguiente consejo. Primero, el periodismo científico es absolutamente fundamental y no es exactamente lo mismo que la divulgación científica, porque el periodismo científico es también la nota, es la noticia del momento, ¿no? Porque la divulgación científica, pues puedes hacer un estudio histórico o puedes hacer muchas cosas más, pero el periodista tiene que estar sobre la nota. Nadie sabe de todo, ni los periodistas, ni los científicos, ni todos tenemos algún tipo de limitante. Lo que tienes que aprender es a quién le preguntas, ¿sí? Entonces, a mí la impresión que yo tengo es que los mejores periodistas científicos saben muy bien en hacer grandes entrevistas, porque no necesariamente ellos dominan el tema, pero van y hacen la pregunta correcta, hasta que alguien que es el experto explica lo que tiene que explicar. ¿Sí me explico? O sea, evidentemente sí es muy importante que el periodista científico tenga ciertas bases de ciencia, eso no tengo la menor duda. Creo que sí debe haber un acercamiento a la ciencia, sobre todo entender
cómo funciona la ciencia, entender la metodología científica. Pero ya para el dato preciso, el periodista científico lo que tiene que hacer es buscar a quién le pregunta y preguntarle bien y analizar bien la respuesta y de ninguna manera sentirse que tiene que saber de todo, porque eso no es posible, nadie sabe de todo, ¿no? Más bien tener claro qué fuentes debes de recurrir y cómo debes de expresar las cosas. Y sobre todo, el periodista científico tiene que ser muy crítico para que no escriba cosas que no sean correctas. Entonces, cualquier cosa que no la sienta completamente clara, pues tiene que buscar hasta que haya perfectamente entendido su crítica. Sí, esa es realmente la mayor responsabilidad, pero es fundamental el periodismo científico porque los periódicos siguen siendo súper importantes. La gente los lee y tiene un impacto social muy importante. Perfecto, doctora. Otra pregunta nos dice, muchas gracias por esta plática. ¿Cuáles son, en su opinión, las principales razones a considerar para que los investigadores e investigadoras se involucren también en la divulgación como parte de su quehacer científico? Bueno, evidentemente las funciones sustantivas de las universidades sí son la investigación, la docencia y la divulgación. En ese sentido, es una responsabilidad de todos los miembros de las universidades tener esta capacidad de incidir en diferentes áreas, pero también hay que tener en cuenta que no todo el mundo es tan buen divulgador. Entonces, hay muchas maneras de apoyar, no necesariamente dando una plática a niños de primaria. No cualquier investigador le puede dar una plática a niños de primaria. Muchos investigadores no sabrían cómo hablar con los niños de primaria. Sí me explico. O sea, no se puede obligar a que alguien funcione en un estilo que de alguna manera no es lo que, para lo que tiene el mayor talento. Entonces, hay muchas maneras de apoyar la divulgación, pero no todas tienen que ser convencionales, no todos tienen que ser divulgadores. Pueden apoyar de maneras muy diversas, simplemente contestando a preguntas de los periodistas, preocupándose por darle literatura de divulgación a sus alumnos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sí hay que ubicarte, te tienes que ubicar en cuáles son tus habilidades y qué es lo que sabes hacer y qué es lo que haces con una mayor, digamos, con un mayor talento. Entonces, en resumen, sí es importante que los investigadores respeten la divulgación, apoyen la investigación, pero por caminos diversos. No necesariamente tienes que pensar que todos los investigadores también tienen que ser divulgadores. Gracias, doctora. En redes sociales, Luz Flores nos dice, ¿qué hacer ante los cambios en la política sobre ciencia en México y cómo superar estos vaivenes como científica? Bueno, yo creo que nos acercamos a un momento de coyuntura que va a ser la discusión de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Va a definir el futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación en México, y eso ya lo estuvimos platicando el otro día en una reunión. Es importante que la ley contemple también la divulgación de la ciencia como parte de las acciones que debe tomar el Estado. De hecho, la ley vigente, la que tenemos todavía, que es la ley de 2002, sí incluye a la divulgación de la ciencia como una de las actividades que el Estado debe de apoyar. Entonces, la pregunta de qué hacer es participar en la discusión de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, o Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, como se termine llamando. Se llama de CTI en la Constitución, en el transitorio, pero yo no tendría ningún inconveniente en que el nombre se extendiera. Pero lo que hay que hacer es estar al tanto y participar. De hecho, ya se presentó Red Nacecit y Prociencia MX, ya presentaron en la Cámara de Senadores una propuesta para esta ley. Sería muy importante conocer en detalle esa propuesta, está en sus páginas, conocer en detalles esta propuesta y opinar.
Y en ese sentido, los divulgadores, una vez más, se vuelven importantes porque son los que le cuentan a la sociedad estas cosas. Entonces, opinar sobre la ley, ya hay una ley en el Congreso, hay una propuesta del CONACYT, pero todavía no ha llegado al Congreso, que es una propuesta muy concentradora, muy centralista, pero bueno, hay una propuesta que ya llegó al Congreso de Senadores de RENACECIT y de Prociencia MX, y lo que hay que hacer es participar. Muy bien, doctora. Rocío Estrada, a través de Facebook, nos pide que le preguntemos quiénes son sus divulgadores de la ciencia favoritos o qué más le han impresionado. Bueno, un divulgador de la ciencia que me ha impresionado, por supuesto, es Carl Sagan, ¿no? Que mencioné sus palabras. También tiene que ver con mi edad, porque hay un momento en que él es muy importante. Tenía una serie de televisión, Cosmos, que te llevaba a discusiones de ciencia verdaderamente apasionantes. Sin embargo, hay muchísimos otros, no es de ninguna manera un personaje único. Aprecio y disfruto mucho con los divulgadores de nuestro país. Ha habido ¿cómo decírtelo? En realidad, lo que me pasa con los divulgadores me pasa un poquito como me pasa con los libros. Siempre el libro que más me gusta es el que estoy leyendo en este momento. Entonces, escucho una buena conferencia de divulgación y digo, wow, ese es un súper divulgador, ¿no? O leo, por ejemplo, un libro y me apasiona y digo, wow, qué bien escrito está, ¿no? Y me voy como enganchando en diferentes historias y en diferentes divulgadores. Pero si tú me preguntas históricamente, ¿quién influyó en un momento dado? Sin duda, yo te mencionaría a Sagan, a Carl Sagan. Otra pregunta. ¿Cómo generar contextos para promover la ciencia en casa? Como agente educativo, ¿qué estrategias docentes sugiere para promover el interés de la ciencia en la educación, sobre todo en los niños, niñas y jóvenes? Bueno, yo la verdad lo digo eso y realmente lo creo, que todos los niños nacen científicos, ¿no? Todos quieren saber, todos preguntan, todos están llenos de preguntas y de dudas, y creo que ahí lo importante es simplemente seguir fomentando esa enorme curiosidad que tienes de muy pequeño, ¿no? En realidad la capacidad de aprender del ser humano está en su pico a los 7 años, ¿no? Entonces, si tú le dedicas atención a ese interés, pues evidentemente ese interés va a florecer. Muchas veces nos asusta un poco como papás que nos hagan una pregunta en la que no somos expertos. Eso no tiene importancia, simplemente hay que buscar con el niño ese resultado y seguro que vas a poder encontrar juntos la respuesta. Hay en este momento muchísimo material en Internet de temas de ciencia para niños, de experimentos que los niños pueden hacer, o sea que se puede uno apoyar el material bien pensado y hay muchos experimentos caseros chiquitos que puedes hacer también sin problema y mi experiencia es que los niños responden súper bien, más ahora que están en la casa están encantados con que haya una actividad diferente. Y también me ha llamado la atención que en películas y en caricaturas, que por supuesto son de fantasía, de cualquier manera aparecen ciertos temas que tienen un contenido científico interesante. Y luego hay momentos en los que tal vez un pequeño equipo puede ayudar mucho, como un telescopio. O sea, le regalamos a mi nieto un telescopio y ha sido, bueno, un telescopio para niños, ¿no? No estoy diciendo que compres Monte Palomar, ¿no? Y es maravilloso porque le ha permitido ver en un detalle la luna y le ha cambiado completamente el panorama. O sea, hay ciertos equipos que también son muy importantes y que no son difíciles de tener, un microscopio, un telescopio, y que además se vuelven una actividad en la que el papá y el niño, la mamá y el niño, la niña, en que la familia participa. Hace poco leí un artículo de Sergio de Regules, que como ustedes saben es un súper buen divulgador, de cómo su papá con un telescopio subió con él a la azotea para tratar de ver un cometa. Jamás vieron el cometa, pero esa experiencia de haber subido con el telescopio a la terraza, a la azotea,
se volvió invaluable en su vida. Entonces hay ciertas actividades de tipo científico que pueden servir muchísimo para una unión familiar y funcionan perfecto. Perfecto, doctora. Pues hay muchísimas preguntas, tanto en Zoom como en las redes sociales, pero para que podamos concluir vamos a responder una pregunta más y las demás, ¿le parece si las contestamos vía correo electrónico? Pero encantada, mándamelas y con muchísimo gusto las contesto, Renata, cuenta con ello. Muchísimas gracias. Nos pregunta que si considera que los nuevos lineamientos del SNI afecten a las mujeres en su avance en la ciencia. Bueno, yo creo que todavía no sabemos muy bien los nuevos lineamientos del SNI porque pues ha habido toda una serie de filtraciones, pero yo no me atrevería a asegurar que esos lineamientos ya son definitivos. Las filtraciones parecerían indicar que los nuevos lineamientos van a afectar a hombres y mujeres, nos van a afectar a todos, van a afectar a la ciencia en México. Pero no quisiera tampoco asumir una filtración como correcta porque pues no lo sabemos muy pronto sabremos cuál es cuál es la política. Yo creo que definitivamente la agenda de género debe de estar incluida en todas las actividades y sin duda el apoyar a las mujeres es muy importante. Y lo que sí sé es que el reglamento del SNI sí apoya a las mujeres, por ejemplo, que tienen un hijo, ¿no? Y les extiende el periodo del SNI, eso existía desde antes. Hay toda una serie de reglas que son correctas de apoyo a las mujeres. Ahora, ya cómo quede el SNI reestructurado lo veo como una pregunta un poco complicada. ¿Qué tal si nos reunimos dentro de una semana que a lo mejor ya sabemos qué dice el reglamento y lo platicamos? Sí va a ser muy importante, eso ahí Renaceci tendrá que decir, opinar sobre el nuevo reglamento, porque en realidad todavía no lo conocemos. Muy bien, muchas gracias, Julia. Sí, es un tema importante, pero bueno, ahorita estamos hablando de supuestos. Como tú dices, hay que conocer realmente cuál es la propuesta y pues sobre eso ya tendremos que pronunciarnos los científicos y quienes formamos parte de este Sistema Nacional de Tecnología e Innovación en función de que pues el ENI es una institución dentro del país, ¿no? De la comunidad científica y pues creo que son de esos esfuerzos que hay que preservar, hay que fortalecer y por supuesto siempre estar abierto a los cambios, pero en el sentido de que sea en la dirección correcta. Y agradecerte mucho, hay muchísimas preguntas, Julia, ha generado mucha expectativa tu presencia, tu plática. Y bueno, la verdad es que ha sido de las sesiones de este formato virtual que hemos tenido muy buena audiencia y sobre todo muy buena participación. Como ya lo decía Renata, pues te vamos a hacer llegar ahí los comentarios, inquietudes que tienen para que ahí en un ratito que tengan les puedas ir contestando, porque si no podríamos pasar horas aquí y yo sé que por muchos estaría bien, pero bueno, creo que otros también, y respetando un poco los tiempos y tus tiempos también, el poder concluir en tiempo y forma. Agradezco yo mucho a Julia, como lo decía yo al inicio, es una personalidad del mundo de la ciencia en México por todas estas facetas y como ustedes vieron, pues creo que nos abre el panorama de la importancia que tiene la divulgación de la ciencia en este proceso. Aquí en Hidalgo, por ejemplo, el pasado sábado tuvimos un hito científico importante, que es el lanzamiento del nanosatélite mexicano, que se lanzó desde la India, que es desarrollado por la UNAM, el Instituto de Ciencias Nucleares, con apoyo de Hidalgo, en un proyecto que traemos del Laboratorio Nacional de Acceso Espacial, y que participan diversos actores, y que muchas veces se saca la nota, y como bien se decía, ese diálogo entre periodistas, divulgadores, sociedad, y pues llama la atención, pero hay que ser también pues muy hábiles en explicar el significado, la importancia, el impacto que tiene o la trascendencia que tiene para una sociedad y por eso creo que todo este esfuerzo que podamos hacer en materia de tener mejores procesos de divulgación de la ciencia, pues van a construir una sociedad mejor informada, que realmente hay un sentido de apropiación por parte del conocimiento y de la importancia que tiene, como lo hemos visto recientemente en este tema de la pandemia, en donde creo que sí hemos visto las falencias que tenemos como sociedad todavía en entender conceptos básicos de ciencia, como cómo funciona una vacuna, por ejemplo, o cómo se transmite un virus, y que eso pues vemos que sí representa no solamente
pues una debilidad, sino realmente inclusive un riesgo para buena parte de la población si no tenemos un entendimiento adecuado. Y creo que este tipo de ejemplos pues, nos sirven para poder reforzar y realmente generar esa cultura científica básica, al menos en la sociedad, y de ahí ir escalando para poder alcanzar. Y por eso, pues la visión y las recomendaciones, sugerencias que nos da Julia son más que bienvenidas para fortalecer este proceso que está dando en Hidalgo. Yo veo que muchas participaciones son de gente que está en instituciones de educación superior, en centros de investigación que están divulgando, y qué bueno pues que podamos generar estos espacios de diálogo. Sé que se cargó mucho el lado femenino y a lo mejor yo soy el que estoy aquí haciendo un poquito de ruido porque pues soy el hombre, ¿verdad? Porque aquí está Julia, está Renata y los participantes, pero bueno, pues creo que al final hay que hacer un diálogo entre todos porque las políticas de equidad de género tienen que impulsarse desde todos los lados y de todos los frentes y poder avanzar en eso. No etiquetar que la divulgación es de mujeres, pero sí hay que decir que la hacen muy bien las mujeres y que hay que apoyar ese tema, como en todos los de la ciencia, que hay una mayor participación de mujeres. Entonces, Julia, muchas gracias. Y a todo el auditorio también agradecerles mucho por acompañarnos en este nuevo formato, en este esquema de colaboración y de espacio para la difusión de ideas. Los invitamos la próxima semana, el próximo martes, igual a las 2 de la tarde, tendremos una plática también muy interesante de otra científica que también le gusta mucho la divulgación, que desempeña ahorita su trabajo aquí en Hidalgo, que es la doctora Mayra de la Torre, quien es la directora de la unidad del CIAT aquí en Hidalgo, quien ha sido Premio Nacional de Ciencia, que trae varios proyectos ahí muy interesantes y que va a estar con nosotros también, pues dando su visión desde la parte científica de la divulgación y particularmente de la parte femenina, ¿no? De esta actividad, y qué bueno que podamos seguir teniendo este diálogo con todos ustedes. Les agradecemos mucho su participación. Julia, de nueva cuenta, muchas gracias y esperamos, bueno, pues como ya lo dijimos, tenerte más veces aquí, tenerte físicamente pronto y seguimos en comunicación y en contacto, agradeciéndote de nueva cuenta tu generosidad para compartir yo tu soy la tiempo. agradecida y lo mejor para todos ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Julia. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Renata, también felicidades por la iniciativa, a ti y a tu equipo. Muchas gracias a todos. Buena tarde y nos seguimos viendo.